grabando esto, Charlie? Sí, Remy, después de tanto desearlo y esperarlo, estamos grabando. Me parece genial que ya estemos al aire. ¿Ya estamos al aire, Remy? Claro, Charlie, lo único que falta es que empieces con la locución. El Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla, institución educativa centenaria, actualiza sus formas y contenidos a la par de los adelantos tecnológicos. Notas de un mundo musical, el podcast con entregas de información clave para tu formación integral musical. No dejes de escucharlo. Notas de un mundo musical, una creación del equipo de producción de contenidos audiovisuales del Falla. Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Notas de un Mundo Musical. Espero encontrarlos muy bien, mi nombre es Remy Mariani y los voy a estar acompañando en este episodio que es el 7º capítulo de nuestro canal de podcast. Antes de presentar a nuestros invitados de hoy, les recuerdo a la audiencia que pueden escuchar Notas de un Mundo Musical por el canal de Spotify o de YouTube del Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla y también por sus páginas oficiales de Buenos Aires Ciudad, BA, y del Instituto de Formación Docente Infod. Y también, como siempre, nos gusta recordarles a nuestros oyentes que la música que se escucha de fondo y que componen nuestras cortinas musicales están grabadas directamente de las aulas de nuestra casa de estudios. Muy bien, hoy vamos a tener el gusto de presentar a unos invitados de lujo. Nos acompañan Matías Giuliani, que es docente y coordinador de la Diplomatura de Música Contemporánea. Él es licenciado en música con orientación en composición y dirección coral. Ha dictado cursos, charlas y conferencias en Francia, en España, Alemania, Nueva Zelanda, Colombia, Brasil, Chile, Ecuador y Perú, entre otros. También nos acompaña Patricia Dadal, flautista, licenciada en música, que recibió varios premios y distinciones como el Premio Conex 2009 a Instrumentista de Viento y Revelación en Música Clásica. Dio muchos conciertos y masterclass a nivel internacional y nacional, como por ejemplo Perú, Chile, Brasil, Ecuador y México, también en Londres, Madrid, París, Sevilla y Lisboa. Así que, como verán, tenemos dos invitados de súper lujo hoy, que paso a darles las bienvenidas. Bienvenida Patricia, bienvenidos Matías, gracias por estar en Notas de un Mundo Musical. Hola, gracias a vos. Buenas, muchas gracias a ustedes. Bueno, el programa de hoy básicamente vamos a estar hablando de la diplomatura que tiene nuestra casa de estudio, que es la Diplomatura de Música Contemporánea. Quizás, Matías, que sos el coordinador de la carrera, nos puedas explicar cómo es la estructura de la carrera, para quiénes está orientada, cuánto dura. Son 3 diplomaturas independientes, que igual de todas maneras tienen la mayoría de sus asignaturas en común, o sea que en realidad de fondo sigue siendo una misma diplomatura y una misma comunidad, diría yo también. Y estas diplomaturas ahora se llaman diplomaturas artísticas en composición con nuevas tecnologías, diplomatura artística en interpretación de música contemporánea y diplomatura artística en dirección de ensamble contemporáneo. Está pensada la carrera, bueno, es un postítulo, son estudios, digamos, de posgrado, digamos, de postítulo, por lo cual está dirigido a personas que ya cuenten con un título superior de grado de 4 años o más, sea un profesorado en interpretación o una licenciatura, etcétera, ¿no? En cualquier instrumento. Claro, en cualquier instrumento. Hasta hace algunos años solo podían ingresar 6 instrumentos. Ahora está abierto a cualquier tipo de instrumentos. De hecho, se amplió y han pasado contrabajistas, saxofonistas, trombón, etcétera, que anteriormente no podían ingresar. O sea que ahora cualquier instrumentista, sea cual fuera su instrumento, puede ingresar a la diplomatura de interpretación. Y bueno, las 3 diplomaturas, como decía, en realidad, exceptuando las asignaturas troncales que tienen que ver con el área de los 3 cuatrimestres de interpretación, los 3 de dirección y los 3 de composición, cuentan con el resto de las asignaturas de las materias en común. Y está pensado el plan de estudios en 3 cuatrimestres, o sea, en 1 año y medio. En 1 año y medio de cursada, si a uno le dan los horarios, por supuesto, se puede cursar todo.
sobre todo concentrado aparte en miércoles y jueves, exceptuando algunas cosas como por ejemplo interpretación flauta, que sí se da los martes a la noche, y la especialidad o la hora diplomatura artística en dirección de ensamble contemporáneo, que conserva su horario los días lunes. ¿Puede ser que antes duraba 3 años la carrera? ¿Es una de las partes de los cambios de los planes? No. La duración es exactamente la misma. Está pensado para funcionar en 3 cuatrimestres, o sea, 1 año y medio, más una tesina que consiste en un concierto y un trabajo escrito. Estos nuevos cambios de planes de estudio llevaron un poco más la diplomatura hacia la práctica, que creo, de paso, que es lo interesante cuando uno, ya digamos, teniendo tanta información de todo tipo en internet hoy en día, creo que por ahí de lo más importante e interesante de la diplomatura, además de conocer las ideas de los diferentes docentes, es el encuentro con pares, con otras personas que están interesadas evidentemente también en la música contemporánea, y es por eso que también se han armado ensambles, dúos, proyectos de gente que se encuentra en la diplomatura y después sigue por su cuenta. Trasciende más allá de lo institucional. Totalmente, ¿no? O sea, vos, Patricia, has sido testigo de gente que se ha juntado y armado ensambles. Que las 3 ramas comparten materias hace que si un alumno esté interesado pueda hacer 2 de las orientaciones, o tiene que hacerlas secuenciales. Es posible siempre y cuando cuente con un título de grado en ambas especialidades. Ah, ahí va. Porque es una especialización en la carrera de grado de la cual provenís. O sea, si estudiaste composición, podés hacer la diplomatura en composición con nuevas tecnologías, pero no podrías hacer la de dirección de ensamble contemporáneo. Claro. Salvo, como en algunos casos, que gente que tiene 2 títulos. Bien. Y Patricia, en el área de lo que es la interpretación, ¿no? Contanos un poco, o para los músicos que quieren aspirar a la carrera, ¿cómo es el tema de la formación musical, o por ahí cómo fue tu formación musical, y cómo es el ámbito de este género contemporáneo en cuanto a la interpretación, y si hay un estudio de la técnica que se mantiene en función del género? Sí. Bueno, yo en mi formación, yo hice la licenciatura en música con especialidad en flauta. Tuve mucha suerte porque estudié con un profesor en una cátedra que desde los primeros años hacíamos música contemporánea. Ajá. O sea, para mí fue eso súper natural. Pero bueno, después vi que no era así en todas partes, y creo que nuestra diplomatura viene a completar ese espacio que en la formación de grado queda un poco atrasado, ¿no? Queda un poco relegado. Relegado, exactamente. Como decía Matías, son estos 3 cuatrimestres que luego los alumnos terminan con un concierto final acompañado por lo que antes era una tesina, es un informe. Y yo creo que para los músicos, desde lo artístico, es maravilloso que esto exista, porque el foco está puesto en la producción artística, no bueno, Matías usó la palabra en lo práctico, pero es cierto que es en lo práctico, pero para nosotros es lo artístico, es lo performático, es lo que quisimos siempre hacer, llevado a un nivel mayor, más experimental, más abierto, más de vanguardia. Nos lleva hacia otros lugares, otros compositores, compositoras, nuevas tecnologías, experiencias interdisciplinarias, todo lo performático en su... Lo que está en los bordes. Exactamente, ¿no? Te podés abarcar todo eso. Y bueno, los jóvenes que vienen tienen distintas inquietudes, y también para los profes es
estar abierto a esa inquietud. Vienen con perfiles muy diferentes y hay que saber acompañar, abarcar esa creatividad que por momentos nos ha pasado, ¿verdad? Hay creatividades que son como que hay que saber contener y acompañar y dejar que corra un poco el tiempo en las clases para ver hacia dónde, para entender hacia dónde podemos construir con el alumno. Exactamente. ¿No? Sí, que para que no sea en absoluto represivo, sino más que nada que un despegue adentro del aula, ¿no es cierto? Lo que me contesta un poco lo que te iba a preguntar también, en el estudio de los instrumentos suele haber, más en el ámbito clásico, un método. Claro, los alumnos son graduados. Entonces, ocurre que, por un lado, es un tiempo corto para hacer un cambio técnico profundo. En un año y pero, medio es corto. Exacto. Y nos desviaría un poco de lo importante. Pero por otro lado, hay muchas cosas técnicas que son imprescindibles. Y las técnicas contemporáneas tienen el poder de mejorar la técnica clásica. Mirá vos, digamos, qué interesante eso. Al desestructurar un instrumentista todo lo que aprendió durante 10, 15 años, al desestructurarlo, ganase una flexibilidad que es genial para después, no sé, volver a tocar Mozart o ¿Les pasa lo que eso, sea? que llegan alumnos, por decirlo de alguna manera, un poco rígidos desde la escuela clásica y que se van flexibilizando a lo largo de lo que van viendo, de los ensambles, de la práctica? Sí, en mi experiencia, lo técnico, específicamente lo técnico, estudiar los repertorios, el repertorio siglo XX, XXI o siglo XXI, es pura ganancia desde lo técnico. Porque, por eso que te digo, ¿no? Sin meternos en la técnica como en la parte de grado, pero estamos en la técnica para poder abordar las obras. Entonces, al final de la carrera, tocan mejor todo lo que sea. Su universo musical lo interpretan mejor. Sí, es genial. Y en función de las... para completar la idea, y en lo interpretativo, creo que también es todo ganancia, porque las obras nuevas te ponen un desafío al lado de otro. Todo desafío, cómo la armo, cómo la entiendo, cómo muchas veces tenemos la suerte de trabajarla con el compositor, la compositora, y muchas otras veces no. Y bueno, esos desafíos nos completan también como intérpretes. Y también eso, bueno, va para tu cajita de herramientas, de posibilidades como músico. Es genial. Y en función de esto que decís de la obra, ¿no? Y del contacto con el compositor, quizás. Entiendo que tocan, en la carrera tocarán repertorios de compositores famosos, pero también en lo que es la práctica de la composición podrán tener la oportunidad de componer y poner en práctica, ¿no? Exactamente, eso lo hacemos continuamente. Los estudiantes de composición nos acercan obras que nosotros estudiamos y compartimos. La semana pasada hicimos una actividad así. Siempre estamos trabajando juntos. Sí, es fundamental el cruce intercátedras que se está dando, que es muy interesante. Porque se vuelve un abordaje interdisciplinario, digamos, del objeto de estudio que es finalmente la música contemporánea, ¿no? Porque tenemos experiencias constantes de intercambio entre, no sé, compositores, intérpretes y menos, pero de directores y directoras también, y eso enriquece mucho el trabajo. Por ejemplo, hay algunas asignaturas, principalmente, eminentemente prácticas, digamos, en donde en la misma aula hay compositores, intérpretes y directores,
Y bueno, sucede esto concretamente ahí todas las semanas, todos los miércoles, por ejemplo, ¿no? En donde, de hecho, estamos, por ejemplo, en este momento como pareja pedagógica con Marco Franciosi, en un curso en donde, no sé, había una violinista, bueno, flautista, pianista, etcétera, y un par de compositores que componían, un director también que dirigía las obras que los compositores escribían para ese ensamble. Y está buenísimo eso, digamos, creo yo, de la diplomatura, el poder acercarnos todos a una partitura, tanto intérpretes como compositores, a ver qué pasa y poder verlos de distintos lugares, y que también, por ejemplo, para el nicho, digamos, o la especialidad de la composición, en donde si uno no tiene este tipo de suerte, estás escribiendo solo en tu casa, y en un punto se torna muy teórico el trabajo. En cambio, al tener un compañero cercano que frecuentás cada semana, o compañera, en donde vos le acercás tu partitura y te dice, mirá, bueno, esto mejor es escribirlo así o escribirlo asá, porque en realidad no se entiende bien de esta manera, o hay una nomenclatura un poco más usada que es tal, ¿no? Entonces ahí se da un intercambio que me parece muy, muy fructífero. Y me imagino que hay varias formas de llegar a las composiciones, ¿no? Que el compositor compone pensando en una formación, y que también hay un juego muy desde la improvisación de los ensambles que terminan teniendo por la instrumentación de los alumnos que les llega. Sí, no sé si improvisación sería la palabra, pero sí se prueban cosas, no se prueban ideas, y probamos, y entre todos vamos a veces desde nuestras diferentes disciplinas de proveniencia aportando y proponiendo cómo, no sé, cómo escribir o cómo llevar adelante tal o cual sonido, pasaje, pero en general, digamos, después de ese laboratorio, por ahí laboratorio es una linda palabra, por lo menos para este espacio en particular de los miércoles que comentaba antes. Después, bueno, la gente se va a su casa y sigue, digamos, escribiendo, componiendo, y vuelve con sus obras más ajustadas, más cercanas también a lo que estaban buscando a veces, ¿no? Como compositores, al no poder tocar nosotros los instrumentos, venimos con una idea y de repente por ahí vemos que tal pasaje no funcionó como nosotros esperábamos, y a partir de que lo que nos devolvió la intérprete, vamos más a ese lado, a otro lado, y lo cambiamos, y entonces hay una sinergia interesante. Interesante. ¿Te pasa eso, Patricia, que como intérprete haces, encontrás haciendo devoluciones de, por decirlo de alguna manera, de tocabilidad de la obra al compositor? Sí, eso pasa todo el tiempo, y también es interesante tener la posibilidad de preguntarle al compositor qué esperaba que sonara, porque uno como intérprete tiende a decir, esto es esto, esto es lo otro, y poder conocer lo que imaginó el compositor es genial, claro. También para aconsejarlo en la escritura. Con respecto a la interpretación, es fundamental, porque el compositor es un apoyo para un intérprete, es un apoyo total, y además también es una fuente de exigencia en el buen sentido de la palabra. Te estimula muchísimo a llegar a donde soñó, entonces lo tenés al lado, te pide, y uno quiere lograrlo. Eso es genial. Y en el ámbito tecnológico, ¿la tecnología pide también como los compositores a la hora de hacer esta música? Yo pienso que la tecnología es un medio más, ¿no? No es... Quizás por ahí en las carreras que empezaron hace 20 años más o menos, que empezaron a aparecer nuevas carreras de composición con medios electroacústicos, ¿no? Con nuevas tecnologías. Hubo, bueno, evidentemente un auge en donde empezamos a tener cada uno la posibilidad de tener una computadora en su casa y hasta poder correr varios canales de audio en simultáneo, varias pistas de audio, sin que se trabara la computadora, en donde podíamos empezar a trabajar con música electroacústica. Y hubo como un auge de eso, ¿no? Yo creo de todas maneras que realmente es una expansión más, es una posibilidad más, muy interesante porque permite un montón de cosas, pero en un punto creo yo que desde el área de interpretación, la tecnología en todo caso funciona para
para concebir la idea de un instrumento expandido, y desde el área de la composición, para pensar justamente también un timbre expandido, pero también, por ejemplo, con las asignaturas que lleva adelante Juan Pablo Posada, desde hace ya 9 años más o menos, empezó a haber, concretamente un taller de asistencia tecnológica para intérpretes y compositores y un laboratorio interdisciplinario también con tecnología, en donde no solo los compositores o compositoras van a ese espacio, sino que de repente van intérpretes que les interesa desarrollar, no sé, la parte tecnológica de tal o cual obra que les interesa interpretar, o quieren armar algún dispositivo de interacción con tecnología, ya sea procesando audio o incluso con sensores, e incluso no solo con sensores de movimiento, sensores de luz y ese tipo de cosas que se usan en esos espacios y están usando varias de las personas que atraviesan la diplomatura, sino que también Juan Pablo Posada está usando biosensores. Entonces de repente lo que le permite es tomar, no sé, desde las ondas alfa cerebrales y esa información según el estado de meditación de la persona, poder obtener esos datos y esos datos después aplicarlos a un filtro X de un audio o a la espacialización de un sonido o lo que fuera, ¿no? O también sensores de esfuerzo puestos en los brazos. Me acuerdo de una experiencia que hizo María Eugenia Amarilla, violinista, que pasó por la diplomatura, en donde con el esfuerzo que hacía mientras tocaba el violín sucedían distintas cosas en el procesamiento del audio, ¿no? En fin, bueno, hay un montón de cosas súper interesantes. Todo lo que es procesamiento de audio en vivo. No postproducción, digamos. Claro. Todo lo que sucede en vivo. Claro, es para interactuar en tiempo real con tecnología. No solo con audio, como decía, sino que puede ser con luces de repente. O sea, que tal nota que produce el instrumento en un determinado pasaje de una obra prenda o apague una luz. Para decirlo simple. Todo eso está contenido en la carrera, es lo que decís que... Sí. Que da Juan Pablo Posada. Sí, se está trabajando. Que es profe de nuestra carrera. ¿En qué materia da él? Laboratorio Integrador de Medios Mixtos y Taller de Asistencia Tecnológica para Intérpretes y Compositores. Interesantísimo, está buenísimo. ¿Y cómo es la interpretación con el proceso del audio en vivo? Sí, con electrónica en tiempo real. Sí. ¿Cómo se siente eso? Porque tenés que ir, me imagino, tiene que haber un feedback, ¿no? De lo que tocas. Sí. Y lo que vuelve. A mí me encanta porque es como un compañero, una compañera diferente. Me gusta muchísimo, empezando por la sonoridad que se genera. Me gusta mucho cómo fluye la sonoridad de la flauta y en general de todos los instrumentos. Me gusta mucho la combinación, y después ¿cómo decirlo? Lo instantáneo que se genera, ese vaivén en donde no está la métrica tan pautada. Y que es irrepetible, ¿no? Al exactamente, sí, me encanta. ¿La IA ya se empezó a usar en el ámbito de ustedes? Escuché que algunas cosas comentó Juan Pablo, pero yo personalmente todavía no sé. Sí sé que se usa para procesamiento de audio y de hecho para mejorar hasta la calidad de los podcasts se usa. Claro, y sí. Pero no sé puntualmente en música contemporánea ahora qué está pasando exactamente con la IA. Bueno, les hago una más, que son dos, pero la hago toda en una. Con respecto a lo que son los circuitos de la música contemporánea, para lo que es la presentación en vivo, ustedes han viajado al exterior, a Latinoamérica, a Europa. ¿Cómo es acá el ámbito, el mercado de la música contemporánea y los circuitos interdisciplinarios, los ámbitos en los que se pueden presentar como artistas más que como docentes? Mi experiencia es que Buenos Aires es riquísima en música contemporánea, tiene una oferta enorme, para el oyente empezando, y para el intérprete, el compositor. Como siempre, nuestros problemas es la financiación de las actividades.
pero bueno, el artista igual quiere hacerlo. Hay siempre mucho entusiasmo, muchísima actividad y hay muchos ensambles. Para mí, Buenos Aires en ese sentido es muy vibrante. Sí, totalmente de acuerdo con Patri. Y también hay una diferencia que al ser, digamos, son prácticas artísticas que no son de consumo masivo, ¿no? Y por ende no tienen un grado, digamos, de comercialización como podría tener la música popular, por ejemplo, ¿no? Quien hace tango, folclore o lo que fuera. Y por lo general sucede en todas partes del mundo, incluso acá, aunque en menor medida, que necesita mecenazgo, necesita apoyo para su creación, ¿no? Para que haya gente que pueda dedicarse a esto, y por eso existen, bueno, los distintos premios y bueno, algunas pequeñas oportunidades que hay, ¿no? En otros países, por ahí con mayores recursos económicos, el que compone una obra y la estrena, sea donde sea que se estrene, recibe una X cantidad de euros por eso. Los intérpretes que son, digamos, independientes, presentando algunos programas de concierto, reciben un dinero mensual, porque el Estado entiende que no va a tener conciertos continuamente todas las semanas o todos los meses, entonces hay como un apoyo del Estado, ¿no? Pero bueno, esas son diferencias que también, por otro lado, paradójicamente, nos liberan un punto de algunas cosas, ¿no? Porque si observan la producción, espero que me pueden escuchar, no hay problema, de compositores europeos, por ejemplo, vamos a ver que hay muchas obras de 10 minutos y 10 segundos, 10 minutos y 20 segundos, 10 minutos y pico, porque cambia la categoría y ahí pagan más. Acá hay es todo lo mismo, si un dura 10 mundillo. minutos o 7. Entonces Claro. Hay muchas obras que por ahí les sobra en 2 minutos, les sobra en 3 minutos, y acá hay algo más honesto, entre comillas, por supuesto, no hay de todo. Más desde el under de la música contemporánea. Y en un punto sí, desde es acá. un circuito un poco under. Bueno, ¿cómo la han pasado? ¿La han pasado bien? Sí, Súper. muy bien. No sé, quedaríamos charlando un montón, pero bueno, nos dejamos para otra entrega el año que viene, Exacto, que nos para puedan otra vez. volver a visitar. Para cerrar este capítulo, Matías nos trajo unas músicas de la carrera que vamos a pasar al finalizar la tanda artística. Bueno, muchas gracias por venir y por participar. Muchas gracias a vos. Hasta la Gracias. próxima. Nos vemos. Escuchá el podcast Notas de un Mundo Musical en las siguientes plataformas: www.buenosaires.gov.ar/cultura/enseñanza artística /Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla, o en la web del Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla del Instituto Nacional de Formación Docente, INFOD, como también por el YouTube de esta casa de estudios y por Spotify. Escuchá Notas de un Mundo Musical.
La pieza que acabamos de escuchar se titula Canciones Mudas. Su autora, Agustina Crespo, es egresada en composición e interpretación de la Diplomatura de Música Contemporánea de nuestro conservatorio. Anteriormente, durante la entrevista y lo que escuchamos en este momento de fondo, es la composición New York Counterpoint Pieza 1 y 2 de Steve Reich, compositor norteamericano minimalista, interpretada por Nicolás Viera, también alumno de la Diplomatura en la orientación de interpretación. Muy bien, queridos oyentes, vamos llegando al final de este episodio. Una vez más les agradecemos por participar de esta comunidad con su inestimable escucha. Queden atentos a los próximos contenidos que subiremos al canal. Como siempre, agradecemos al equipo directivo del Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla y en especial al vicedirector Nacho Propato, a la Dirección General de Enseñanza Artística DGE Art, a Buenos Aires Ciudad BA y a LS1 Radio de la Ciudad. Y acordate que si estás interesado o interesada en hacer un trayecto artístico profesional, estas son tus casas de estudio. La EMAD, Escuela Metropolitana de Artes Dramáticas, los IVAS, Institutos Vocacionales de Arte, el Conservatorio Astor Piazzolla y la institución centenaria que nos aloja, el Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla, donde vas a poder estudiar carreras de tecnicaturas y profesorados tales como los 24 instrumentos de la orquesta, tango, jazz, folclore, música antigua, etnomusicología, producción musical didáctica, diplomatura en música contemporánea y talleres de todo tipo como charango, comedia musical, canto popular y otros. Una vez más, esperamos que lo hayan disfrutado y hasta la próxima entrega. Esto fue Notas de un Mundo Musical. Hola Charlie, buen día. Hay que armar la carátula, ¿viste? Del podcast. Tenía la idea de hacer la cortina musical con material sonoro real. Grabar un poquito algún ensamble de la orquesta sinfónica, con la orquesta de tango y así. Los testimonios los podemos ir juntando. Un enganche con la gente. Tiene que haber un poquito de flexibilidad, de informalidad. Sí, Remy, me parece muy bien. Estoy acá en la puerta de Estudio Urbano. Grabar pedacitos con material sonoro real. Este primer episodio de Notas de un Mundo Musical. El podcast Notas de un Mundo Musical es un trabajo del equipo de producción de contenidos audiovisuales del Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla, dependiente de la Dirección General de Enseñanza Artística DGE Art y del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.